TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas, familia del Proyecto Evangelio y de la TCB. Estamos listos para iniciar nuestro TCB Cast y el tema de hoy es sobre la segunda carta de Pedro, uno de mis libros preferidos de la Biblia, porque es pequeña pero intensa. Es quizás Sí. más intensos del Nuevo Testamento. Yo siempre muy bien acompañada con mi querida Olga Bascuñán desde Chile. Olga, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo programa que va a estar muy entretenido. Es una carta corta, tiene apenas 3 capítulos, pero tiene mucho contenido muy interesante, así que empezamos de inmediato, Esther. Vamos a iniciar con el panorama de esta carta, ¿qué te parece? Claro que Iniciamos con sí. ella. Y hace poco hablamos un poquito de la primera carta de Pedro. Entonces, en relación a las teorías de formación, creemos que son las mismas. Pedro no menciona en esta carta, o sea, no hay una mención directa, además de que él dice que está enviando una segunda carta, entonces se relaciona con la primera, entonces se cree que los destinatarios son los mismos y principalmente se cree que se escribió desde Roma. Y aquí tenemos una cosa que hace esa carta muy poderosa y muy especial. Incluso, o sea, toda la Biblia es mi libro preferido. Y cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu libro preferido de la Biblia? Yo me quedo así en crisis. Creo que mi libro preferido de la Biblia definitivamente es el Apocalipsis de Juan. Y uno de los factores que hace que Pedro o la segunda carta de Pedro la quiero tanto. Y como mencionaba, o sea, aunque la primera carta de Pedro es más larga, la segunda carta es más intensa. O sea, para mí es Ah, más fuerte y él ajá. dice más cosas o sea, realmente es más pesada en varios Ujú. sentidos, incluso en el sentido teológico también que la primera, en mi humilde opinión. Obviamente es mi opinión personal, pero por todo el tema, por la intensidad realmente que Pedro habla esas cosas, y se debe muchos, y yo creo también que muchos eruditos dicen, y yo defiendo esa teoría, que se debe a que Pedro estaba cerca de la muerte cuando escribió la segunda de Pedro. Ah, Él wow. ya estaba arrestado en Roma bajo la persecución imperial de Nerón. Entonces, se cree que Pedro, su muerte, según la tradición, es ubicada más o menos entre el 66 después de Cristo. Si la persecución a los cristianos empezó el 64 después de Cristo con el gran incendio de Roma, que Nerón culpó a los cristianos, y ahí empezó una persecución imperial ya muy enfática, vamos a decir así. Pedro fue una de esas víctimas, así como Pablo. Así que yo relaciono mucho la segunda carta de Pedro con la segunda carta de Timoteo, que Pablo escribe a Timoteo según la tradición, porque son como las últimas palabras de él antes de morir. Es como él deja un último legado y va a decir qué es lo que yo tengo que advertirles, qué es lo que no puedo dejar de decir antes de ir con el Señor. Y es por eso que es algo para mí tan poderoso, porque es como cuando las personas te dicen sus últimas palabras antes de morir, hay que poner toda la atención posible. Aún más cuando esa persona es nadie más, nadie menos que el apóstol Pedro, o sea, el gran nombre Ah, de los discípulos de la época apostólica. Y hay varias cosas que en la carta que él dice que es como en primera persona o como testigo ocular sobre Jesucristo. Hay una parte incluso que le hace la mención como de la transfiguración y es bien interesante todo eso, como él se pone como testigo ocular. Entonces, en relación a las teorías de formación, creemos que es el mismo Pedro, aunque esta teoría es un poco cuestionada, que es una carta realmente posterior que ujú. fue añadida a Pedro. Una de las cosas que me encanta en la carta de Pedro, me encanta, es una carta muy apocalíptica. Y cuando yo digo muy Wow. apocalíptica, digo en todo sentido, Ujú. tanto en el género apocalíptico, como él cita otros textos apocalípticos clásicos, como es la carta. Y aquí, prepárense para la información que les voy a lanzar aquí.
Eso es bien sorprendente. Al contrario de lo que muchos piensan, la carta que más hace énfasis, o el texto del Nuevo Testamento que más hace énfasis en la segunda venida de Cristo o en la venida de Cristo, es segunda de Pedro, mucho más que el Wow. Apocalipsis. Ni punto de comparación. La mención o la énfasis que la segunda carta de Pedro hace hacia la venida de Cristo, el día del Señor y varios otros, es la que hace más descripciones, compara incluso con el diluvio de Noé, mucho, o sea, la segunda carta de Pedro es mucho más apocalíptica en ese sentido de la segunda venida de Cristo que Apocalipsis de Juan, de eso ni dudar. Así que es una carta con género apocalíptico bastante fuerte, con la influencia de los profetas. Él cita directa, textualmente a varios profetas del Antiguo Testamento. Es una carta que, como mencioné, hay un sentido de urgencia en lo que él está diciendo, porque es como, ya me está llegando el final. Hay unas curiosidades bien interesantes en esa carta. La noción del tiempo, hay versículos muy clásicos, hay muchos Ajá. versículos bien importantes en Segunda de Pedro. Es una carta, como mencioné, chiquita, pero bien contundente, bien intensa. Ujú, Y su tema principal, si tengo que definir un tema principal que habla la segunda carta de Pedro, definitivamente es la advertencia contra los falsos profetas. Ese es ujú. su tema principal, es como está naciendo muchas herejías, hay muchos falsos profetas dentro del cristianismo y Pedro, como esa responsabilidad que el mismo Señor le dio, ¿no? De encargarse de la iglesia y está llegando al final de su ministerio, de su vida, él tiene esa preocupación muy grande de advertir a los fieles, a los creyentes, para que no caigan en las trampas y no se dejen llevar por los falsos profetas y maestros que se están surgiendo en este tiempo. Wow, wow, qué tremenda esta carta. Sabes tú que uno va pensando que esta carta tiene cortitos versículos, ciertos capítulos, y es fácil de leer, uno lo puede leer rápidamente, pero su contenido es tan contundente que realmente sorprende y a mí lo que me llama mucho la atención es que se sabe o se dice que esta carta tuvo alguna dificultad para entrar en el canon. ¿Es así eso, Esther? ¿Por qué? Es así. Y uno dice, pero si la autoridad apostólica de Pedro no sería motivo suficiente para poder entrar fácilmente en el canon como fue Primera de Pedro, y aquí, ese motivo incluso es el mismo motivo que presenta la carta de Judas. Y si ustedes no escucharon el podcast de Primera de Pedro, pues regresen ahora Ajá, mismo. sí, sí, Detenga, incluso de preferencia, detenga escuche el de Primera de Pedro y así vuelve a es. terminar ese, que está aquí en nuestro canal, el podcast, el TCBcast de Primera de Pedro. Y también tenemos aquí en nuestro canal el TCBcast de Judas. Ajá, Y el audiobook de Judas y el audiobook de Primera de Pedro. Y prontamente va a salir también el audiobook de Segunda de Pedro. Así que así manténganse es. pendientes que este mes todavía tenemos audiobook de Segunda de Pedro para que puedan escuchar así Ujú, con toda la emoción esta carta que estamos comentando hoy. Pero volviendo a la pregunta, el tema del canon y la resistencia es justamente la misma resistencia que presenta Judas por el siguiente motivo. Pedro cita a libros apócrifos. Y vamos mm, a de nuevo entender aquí qué son libros wow. apócrifos. Ese es, por ejemplo, y el libro apócrifo que él cita es de mis queriditos, ay, con todo respeto, perdón aquí a los más conservadores, él cita aquí a Enoch, a Primera de Enoch. Ajá. Y Primera de Enoch, incluso hay toda una tradición que es ese Primera de Enoch, que es conocido como un Pentateuco enoquita, es quizás el libro más importante de toda esa literatura que llamamos de literatura apocalíptica. Por eso que digo que Pedro es muy apocalíptico en su estilo de escritura, por citar a Primera de Enoch. Y Primera de Enoch, aunque no entró en el canon bíblico, y según mi humilde opinión, ¿por qué Enoch no entra en el canon bíblico? Primero por la fecha de escritura, porque él no está escrito en la época que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo. ¿Y por qué él no entra entonces en el Antiguo Testamento?
por dos motivos. Uno, porque no sabemos quién escribió Enoch. Como es un libro Ujú. apocalíptico, es un libro seudónimo. Entonces no sabemos, hay la pseudonimia ahí, como no hay un autor, es medio complicado su entrada en el canon por no saber cuál es la autoría y por no tener ese respaldo de una autoría contundente. En el caso del Antiguo Testamento no entra principalmente por la cuestión de la literatura apocalíptica y es un libro escrito originalmente diferente a los idiomas y al lenguaje de los libros antiguos del Antiguo Testamento y ahí no entra en el Nuevo por la fecha y también por el tema de la autoría, pero ahora vamos a hacer un pero bien grande aquí, que es Ujú. importante para entender. Aunque Enoch no es un libro canónico, aunque hay algunos canos que presentan Enoch, pero en nuestro cano, oficialmente el que creemos y que entendemos como inspirado, Enoch no entra en el libro canónico, pero Enoch era como literatura popular de la época. Ujú. Todo judío y cristiano que se respete, Sí. conocía la literatura enoquita, conocía el libro de Enoch. Entonces, cuando Pedro menciona, por ejemplo, Enoch, él menciona como nosotros mencionamos literatura universal, que es como, no consideramos como una escritura sagrada como tal, pero todos conocemos la historia. Es como que yo diga, porque la Caperucita Roja, todos saben que es Caperucita Roja. Ujú. Entonces, cuando Pedro cita alguno de estos libros apócrifos, él cita justamente porque era común, era un conocimiento Ujú. común, era un conocimiento popular. Y él usa de ejemplo para decir, así como eso pasó, y ahí cita partes del libro de Enoch, porque cualquier persona en su audiencia conocía muy bien lo que él estaba citando. Pero esto luego fue una problemática posterior para Claro. el tema canonización por el tema de citar libros apócrifos que no fueron considerados como inspirados, pero eso no hace que, para mí, de ninguna manera, de que el libro de Pedro pierda o eso afecte su inspiración por el tema de citar, así, así como Pablo citó incluso filosofía griega y otras cosas de ejemplo para que su audiencia entendiera mejor lo que él trataba de decir. Pero el tema de Segunda de Pedro es principalmente porque se cuestiona un poquito su autoría, pero el principal motivo es por el tema del citar a libros apócrifos. Perfecto. Esther, para todos nuestros seguidores, aquellos que nos siguen fielmente, nos dan un me gusta cada vez que ven estos videos y que utilizan la TCB para enseñar y también para predicar, te quiero preguntar sobre este libro, esta carta, segunda de Pedro. ¿Cuáles son los temas teológicos importantes que están en esta carta? Ay, es una carta muy teológica y muy buena, o sea, una teología muy buena. La primera cosa que yo uso mucho la segunda carta de Pedro es para decir, hay que estudiar, hay que estudiar, porque Pedro enfatiza de que, como mencioné, su principal motivo es, está en contra de los falsos maestros. Y él da más o menos dos recetas de cómo nosotros nos cuidamos para identificar quiénes son esos falsos maestros y para no caer en energía y para no caer como en mi país dicen la labia, ¿no? No caer en la influencia de estos que dicen que son profetas, que son maestros y no son. Y la primera, o quizás un tema teológico que permea toda la carta, así muy fuerte, es el tema del conocimiento. Varias veces Pedro va a decir esto, de que tenemos que buscar el conocimiento de Dios, tenemos que vivir ese conocimiento de Ujú. Dios, que a través del conocimiento de Dios es que vamos a tener el discernimiento, vamos a crecer espiritualmente, vamos a ser santificados por Dios. Y la palabra que le usa de conocimiento que podemos aplicar aquí a Ujú. estudiar la Biblia de la TCB, a escuchar contenidos como estos de panoramas, Ujú. podcasts, audiobooks, predicaciones, estudios bíblicos que nos ayude a profundizar más en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Como mencioné, es un deseo que Pedro tiene a sus oyentes, a sus ovejas, es Ujú. crezcan en el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento que creemos que es intelectual, que es por medio del estudio, de la búsqueda, pero también
un conocimiento que se da por medio de la relación y de la intimidad, porque la palabra que yo uso aquí para conocimientos es justamente esa de ginosko, y el ginosko es ese verbo de intimar, Ujú. conocer íntimamente, ¿no? Así que es muy importante que podemos conocer, y aquí me hace recordar un tema que trabajamos mucho aquí en el canal últimamente, que es el tema de la vida eterna, y la vida eterna es que te conozco a ti. Así que, que te conozco íntimamente. Así que el conocimiento es muy importante. Y a mí siempre me da risa porque cuando hablamos de conocimiento y de los falsos profetas y de Segunda de Pedro, hay una parte en Segunda de Pedro que me parece incluso chistosa, ¿no? Incluso a mí me da hasta como, ay, pobre Pedro, ¿no? Me da hasta, no sé, una compasión, una ternura por Pedro, que es cuando él menciona las cartas de Pablo. E incluso esto es usado como un argumento interno para validar la canonicidad de las cartas paulinas, que es cuando Pedro dice, así como nuestro hermano Pablo Ujú. vive, y ahí él hace un comentario que donde me da la risa realmente, que es, sus textos son difíciles de entender. Ajá. Cada vez que yo leo un texto paulino, estoy peleando ahí con la teología paulina, yo me recuerdo ese texto, dijo, pero si ni Pedro, que estaba ahí como, Claro, Pedro lo creía que dijo. era difícil, difícil de entender, imagina nosotros 2000 años después, ¿no? Ujú. Entonces, eso me parece bien interesante como Ajá, ese comentario que hace Pedro, pero él habla de las cartas de Pablo y él dice que las cartas de Pablo son inspiradas por Dios ajá, y que usadas, hay gente, esos falsos maestros están usando ese texto de Pablo para confundir. Y dice que ellos tuercen, ¿no? Ellos ajá. como tergiversan el conocimiento de lo que Pablo estaba tratando de enseñar. Esto sigue pasando el día de hoy, ¿no? No solo con Pablo, pero con toda la Biblia. Hay muchos falsos maestros, hay mucha gente que por falta de conocimiento de Dios, por falta de estudio de serio de la palabra, por falta de compromiso, a veces hasta de respeto, para mí, falta de respeto con el texto sagrado, tuercen el conocimiento de Dios, ¿no? Ujú. Es como tergiversan lo que realmente el texto está tratando de decir para crear doctrinas equivocadas, a Ujú. veces hasta contra lo que el reino de Dios, la enseñanza de Jesús, el pensamiento de Pedro, el pensamiento de Pablo proponían. Así que ese texto me parece súper. Excelente. Otra cosa que Pedro, que es un clásico, ese es un clásico, yo uso casi todos los días, el versículo de Segunda de Pedro, que es la idea del tiempo, ¿no? Como Ujú. Pedro el tiempo y dice, ahí viene ese famoso versículo de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un Así día. es. Pero ese es uno de los versículos quizás más importantes sobre el tiempo, pero a mí me gusta mucho esa idea de que Pedro trata de concientizar a la iglesia, a los cristianos, a nosotros también, que Dios no está sometido a esta nuestra realidad temporal, como nosotros, ¿no? Que estamos sometidos a esa cosa que llamamos de tiempo. Y él trata de decir, Dios está, es superior a eso, Dios está Ujú. más allá. El Así es. tiempo de Dios no se limita a nuestro tiempo, no es lo mismo, ¿no? Dios es trascendente y eso es fascinante. Pero creo que una de las cosas también, como mencioné, el tema de la segunda, más que segunda venida, porque en ningún momento el texto bíblico dice deutero, ¿no? O sea, en Mm. ningún momento la Biblia usa la expresión segunda venida, ¿no? Nosotros que llamamos de segunda venida, considerando que la primera fue cuando Jesús vino en cuerpo, ¿no? Ajá. Entonces, pero Pedro habla de esa venida de Cristo Ujú. muy enfáticamente y usa varios ejemplos para mencionarlo. Entonces, si alguien está tratando de estudiar venida de Cristo, más que tomar el Apocalipsis como hace la mayoría, mi recomendación es que tome a Segunda de Pedro, porque él es el que está hablando sobre eso. Y en ese contexto, hay algo que me parece muy interesante, porque hoy, cuando hablamos de venida de Cristo, quizás las inquietudes más grandes que nacen es que las personas dicen, ah, pero pasó tanto tiempo y Cristo no ha venido. Y a mí me parece tan interesante que este es el cuestionamiento de los falsos profetas y los falsos Ajá. maestros desde ese tiempo. Y si estamos hablando que 60 años, décadas de 60 después de Cristo, es como pasó Es. mucho, ¿no? Wow. Estamos
2000 años después y seguimos con esa misma inquietud. Y aquí Pedro da un consejo que es que quizás es otro eje teológico de esta carta que me gusta mucho, que es el tema de la esperanza. Y esa esperanza en las promesas, no solo en el tema de la venida de Cristo, pero en todas las promesas, porque Pedro es muy enfático y muy contundente de decir, es como pierdan lo que quieran, menos de la esperanza, ¿no? Y Ajá, ahí aquí en mi país dice, la esperanza es la única la lo última que último. Ujú, sí, aquí creo que es lo último que se pierde, creo que así así es, es. ¿verdad? Es el dicho aquí, Sí. ¿no? En hispano. Pero Pedro trata de enfatizar esto, en otras palabras, es como, Dios es fiel. Algo Ujú, muy apocalíptico, pues como digo, Pedro es muy apocalíptico, ¿no? Y el género apocalíptico establece esto como la verdad principal. Dios es fiel y Él cumple sus promesas, no importa ni cómo y ni cuándo. ujú. Nosotros podemos confiar profundamente que Él es fiel para cumplir. Y Amén. toda la literatura apocalíptica se basa en esto, en defender esto, de que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas, no importa cómo ni ¿Y cuándo, no cuándo? sabemos cómo ni cuándo. Y eso Ujú. es algo que Pedro defiende así de manera muy contundente en esta carta. Dios cumplirá todas sus promesas y si Él Amén. dice que viene, Él viene. ¿Cómo eso va a ser? ¿Cuándo eso va a ser? Es No algo sabemos. está más Ujú, allá de nosotros, pero lo que así es. tenemos que confiar es que sí, todo lo que Dios ha prometido, Él cumplirá porque Él es fiel para cumplir. Y eso es muy bonito, ese tema de la Ujú, esperanza en las promesas, esa esperanza en la fe, esa esperanza de que esa realidad no es lo último, incluso la esperanza de justicia que Él pone, porque Él trata de establecer como un Pedro así bien sanguíneo, ¿no? Como conocemos ujú. que estos falsos maestros y falsos profetas no se quedarán sin juicio, que a algún momento el juicio también va a llegar para ellos y que nosotros como que voy a usar una cosa de la cultura para que usted Ajá. vea, porque Pedro cita apócrifos, pero tenemos que mantenernos en el lado correcto de la fuerza. Amén. Podemos Sí, claro, influenciarnos por las personas que predican algo diferente así a la es. sana doctrina. Así que, como mencioné, la carta de Segunda de Pedro es bien cortita, pero súper teológica, en todo sentido de la palabra, en en la cuestión de género literario, como la influencia de la apocalíptica, las citaciones que él hace que son mencionando a otros temas teológicos importantes como profetas, como Enoch, como textos del Antiguo Testamento, como el hace, por ejemplo, del diluvio y otros otras escenas, vamos a decir así, de la historia judía. Así que el tema de la esperanza, el tema de la santificación, el tema Ujú. del crecimiento espiritual, el tema del conocimiento de Dios, sí que es una carta bien poderosa. Muy linda, realmente muy linda, Esther. Es una carta que nos fortalece y nos afirma en nuestros pasos en la fe y como tú dices es cortita pero tremenda, contundente. Esther, el tiempo ha pasado rapidísimo, tenemos que comenzar ya a despedirnos, pero antes de eso quería pedirte que si nos puedes dar algunos consejos de cómo leer mejor esta carta y cuáles serían tus recomendaciones para todos los que nos están mirando. Pues, como siempre, yo creo que una buena recomendación que siempre hacemos aquí es leer de la versión TCB, que es mucho más clara, es mucho Ujú. más directa, pero la versión TCB nos viene con varios plus, ¿no? Con Ajá, varios regalos. así Por es. ejemplo, leer desde la introducción, que nos habla de las teorías de formación, del contenido teológico de la carta y etcétera. Leer también todas las notas al pie de página. Y por Ujú, ejemplo, si Pedro, para mí, si quieres dar la milla extra, ir más allá, seguir creciendo ujú, en el conocimiento, sí. cuando Pedro menciona al libro de Primera de Enoch, entonces es como, para mí no está de más que echemos un vistazo en Primera de Enoch para saber qué es esa influencia tan grande a punto de Pedro resaltar este texto. O otros textos también que él está citando, cuando él cita a los profetas, leer cuál es el profeta que él está citando para saber desde la inclinación de este profeta cuál es la línea también que está siguiendo Pedro. Hacer esas reflexiones también, yo siempre digo en todas las cartas, eso es una premisa para todas las Ujú, lecturas de cartas.
Las cartas eran oídas y no eran interrumpidas, ¿no? Ni Ujú. siquiera había capítulos y versículos. Así que es muy importante para entender cualquier carta, pero aquí especialmente Segunda de Pedro, es que lea un de corrido. O sea, desde Así Primera de es. Pedro 1 hasta el último versículo, desde Segunda de Pedro 1:1 hasta el último versículo de Segunda de Pedro, para que tengamos idea de todo el discurso, para que no perdamos así el hilo de lo que él está hablando y Ujú. saquemos verdades torcidas como él Ajá. está diciendo que no hagamos. Igual, escuchemos con en esta emoción también, en este peso de que si estas fueron las últimas palabras que quedaron registradas del apóstol Pedro, es como voy a escuchar aquí Wow. con mucho cariño, con mucha Ajá. atención, lo que este gran héroe de la fe, ese gran apóstol, ese gran pionero del cristianismo, de la fe, de la iglesia, nos dejó escrito, Ujú. principalmente considerando que él estaba ya cerca de la muerte, considerando que él estaba bajo persecución y que él se arriesgó incluso al escribir esta carta. Entonces es Mm. algo muy valioso para nosotros y tenemos que apreciarlo así, tal y como es, ¿no? Entonces, leer completa, poner cada atención a las notas al pie de página, resaltar algunas palabras importantes, por ejemplo, ¿por qué para mí conocimiento y esperanza son dos ejes teológicos? Porque Ujú. se repite todo el tiempo en la carta. Entonces, uno va marcando así todas las veces de que, resaltando todas las veces que él repite conocimiento, todas las veces que él habla de los falsos maestros, que Ujú. entender. ¿Quién son esos falsos maestros? ¿A qué Pedro está identificando como falso? Como todos que Ujú. atentan contra la doctrina de Jesucristo, todos los que niegan que Jesucristo era Dios, era el Salvador, se hizo carne, que Ujú. nos salvó. Entonces, este es muy bonito y que hay un consejo práctico que de primera Ujú. de Segunda de Pedro que quiero leer directamente. Ajá. Está en Primera de Pedro. Uf, Dios mío, me Segunda. trabé. Segunda de Pedro, capítulo 1 aquí en el Ujú. primer capítulo. Y voy a leer desde el versículo 5. Ujú. No, vamos a leer desde el versículo 3. Y Ok. vamos a leer juntos aquí en la TCB y dice así la palabra de Dios. A través de su divino poder, Dios nos regaló una vida plena. Mira, ya nos regaló, ¿no? Voy haciendo algunos Ujú. pequeños comentarios Sí, aquí. sí. Nos regaló todas las cosas que necesitamos y eso es tan lindo. Es como Él ya nos dio todo lo que necesitamos para una vida consagrada. Todas, todos las recibimos por medio de un conocimiento profundo de Dios, lo que les mencionaba aquí sobre conocimiento profundo de Dios, producto de su bondad y gloria, mediante la cual Dios nos ha regalado las más grandes promesas de salvación. Con la ayuda de esas tendremos una identidad con Dios en Cristo y así adquirimos una naturaleza cristiana porque hemos huido de la corrupción y de la inmoralidad del mundo. Por esto mismo, practicando una conducta cristiana, ese es quizá mi versículo preferido Ujú. de Pedro, aumenten en la fe por identidad sus Amén. valores éticos para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. El conocimiento de Dios, aumenten dominio propio. En el Ujú. dominio propio, aumenten paciencia. En la paciencia, Amén. aumenten consagración a Dios. A la consagración a Dios, aumenten amor fraternal. Y en el amor fraternal, aumenten el amor sacrificial de Dios en Cristo. Este es tan lindo porque es como Amén. podemos seguir aumentando, ¿no? Es como podemos Amén. seguir creciendo. Sé que avanzamos mucho cada día con esta relación y ese conocimiento de Dios. Para mí lo que me gusta es esa idea de cómo ese conocimiento de Dios, cómo esa gracia, cómo esas bendiciones, cómo ese amor es inagotable. Y es como a la paciencia vamos aumentando el dominio propio, al dominio propio vamos aumentando y al final como él termina y los dos tipos de amor, esa es una característica muy linda de la TCB porque pone el amor fileo y luego el amor ágape, así que es como podemos seguir aumentando nuestra fe, aumentando nuestro amor. Amén. Siempre Dios tiene más para que podamos Amén.
creciendo y aumentando. Y esto quizás es uno de los versículos para mí más lindos de la segunda carta de Pedro y que podemos atesorar ahí para nuestra vida. Hasta podemos resaltar ese versículo y poner ahí en lugares que podemos ver, hasta interiorizarlo, hasta memorizarlo. Pero este es nuestro deseo hoy, que por medio de ese TCBK, Amén. por medio de la lectura de la TCB, por medio de aquí del Proyecto Evangelio y todo lo que hacemos para que ustedes aumenten el conocimiento profundo de Dios, Amén. su fe aumenten también. Así que ese es nuestro deseo para ustedes hoy, todos los que nos escuchan, que ustedes puedan seguir creciendo, para que Dios pueda Amén. seguir aumentando los valores, las virtudes, su gracia, su amor en cada uno de ustedes. Y como siempre mencionamos, no deje de compartir este contenido con otras Amén. personas, de comentario, dejar su like. Si tiene alguna duda sobre Segunda de Pedro, alguna inquietud, deje también aquí en los comentarios y podamos hacer un programa especial de la Biblia TCB comentada para hacer aquí comentarios sobre Segunda de Pedro y sus versículos tan, tan contundentes, tan Amén. poderosos y algunos incluso a veces polémicos por el tema de lo que le está citando y de lo que le está mencionando. Así que esto es, mi querida Olga, por Segunda de Sí, Pedro, que nos algunas despedimos. palabras también para despedir nuestra Sí, bueno. audiencia. Sí, bueno, te quiero dar las gracias, Esther, por este TCB Cast que ha estado realmente muy interesante, nos ha hecho crecer, ha fortalecido, ¿cierto?, nuestra esperanza en la venida del Señor. Así es que te doy las gracias por este contenido tan contundente el día de hoy. Y bueno, los dejamos a todos invitados para que puedan unirse a nosotros, estén atentos porque vamos muy pronto a tener otro TCB Cast muy interesante también, con contenidos que le van a encantar. Dios les bendiga. Hasta el Nos próximo. vemos. Adiós.